Es más, existen crisis epilépticas no motoras, que es lo que yo voy a introducir a continuación. Resulta que las crisis epilépticas motoras, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las clónicas, que es cuando comienza a temblar el paciente, las tónicas, cuando el paciente se pone rígido, ¿sí? Para que puedan imaginarse cómo son las manifestaciones motoras de las crisis epilépticas. Por ejemplo, tenemos las crisis epilépticas focales, tenemos las motoras, mioclónica, como sacudidas, automatismos orales que simulan ser tics, por ejemplo, ¿sí? Pero también existen crisis epilépticas focales no motoras, las autonómicas, la detención del comportamiento, las cognitivas, emocionales y sensoriales. Imagínense lo complicado que es las crisis epilépticas no motoras que simulan otras patologías no neurológicas y resultan que eran crisis epilépticas. Imagínense pacientes que tengan taquicardias, ¿sí? No sabemos si esa taquicardia es por un trastorno cardíaco, no sabemos si es por un trastorno de ansiedad que genera taquicardia o es producto de las crisis epilépticas. Entonces allí se determina con el neurólogo y el cardiólogo si la causa de las taquicardias puede ser de origen cardiológico, de origen neurológico o de origen psicológico si se descarta la etiología o la causa cardiológica o neurológica. Imagínense las emocionales. Hay pacientes que tienen sensación del miedo de manera brusca, ¿sí? Y de repente cursa con dolor de cabeza o cefalea. Entonces, ese miedo, pues, en vez de ser ansiedad, por ejemplo, que es derivado del miedo, ¿sí? Sea una crisis epiléptica. O que esos pacientes que tienen alteraciones cognitivas, que entra allí la memoria, por ejemplo, y entran allí también las alucinaciones visuales y auditivas. Imagínense que la persona ve cosas que no existen u oye voces que no existen, entonces puede ser esquizofrenia, si oye voces que no existen, o parte de un trastorno psicótico, ¿sí? Trastorno del pensamiento inclusive. O puede ser que ese paciente tenga también, por ejemplo, alteraciones del aprendizaje, producto de falla de la memoria por las crisis epilépticas cognitivas, que son no motoras. En la actualidad, en el 2025, existen las crisis epilépticas psiquiátricas, cuando la manifestación es psiquiátrica, como un trastorno psicótico, por ejemplo, o trastorno de ansiedad, producto de las crisis epilépticas. Entonces aquí eh, entra el mundo de la organicidad, o cuando la causa de la ansiedad o de los trastornos psicóticos es secundario a un trastorno neurológico, ¿sí? Que puede ser demostrado con estudios neurofisiológicos como por ejemplo el electroencefalograma. Tenemos las crisis epilépticas generalizadas motoras, las típicas que ustedes ven cuando una persona convulsiona. Entonces, hablar de crisis epilépticas no motoras, no podemos hablar de convulsiones porque convulsión es para generalizadas tónicas, ¿sí? Clónicas, que es la motora. Las crisis de ausencia, por ejemplo, son las crisis epilépticas generalizadas no motoras, que es el ejemplo del niño que se queda con la mirada fija, ¿sí? En clase y piensa que está distraído. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces quedan con la mirada fija por segundos y de repente vuelve en sí. Entonces pueden ser crisis epilépticas de tipo ausencia, ¿ok? En la infancia. Entonces, existe distintas manifestaciones clínicas que es atribuido a la crisis epiléptica y hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Por esa razón, algunas veces algunos trastornos mentales se interconsultan con neurología o con otras especialidades médicas para descartar de que esa no sea la causa de la manifestación clínica psiquiátrica, psicológica, por ejemplo. O que puede ser manifestaciones de un traumatismo craneoencefálico o manifestación clínica de un trastorno demencial o manifestación clínica del ACV de larga data, por ejemplo. Entonces, las crisis epilépticas pueden producir problemas del aprendizaje,
y psicológicos. El rango del tipo y de la severidad de estos problemas varía desde un problemas sutiles del aprendizaje, trastorno del espectro autista, depresión, problemas psicosociales. En las epilepsias más severas, el rango de comorbilidad es más complejo. Incluye parálisis cerebral, trastornos de movimiento, trastornos del sueño, escoliosis y problemas gastrointestinales. Aquí lo que llama la atención son los trastornos de aprendizaje que pueden estar relacionados con las crisis epilépticas. Un paciente que tenga alteración o que tenga manifestación de las crisis epilépticas muy seguidas, ¿sí? Es un paciente que va a tener trastornos del aprendizaje, si es en la infancia. O un paciente adulto puede perder áreas cognitivas, ¿sí? Puede ser momentánea o puede ser permanente, cuando las crisis epilépticas son muy frecuentes. Por esa razón, los pacientes tienen que recibir antiepilépticos. El segundo punto, peor se vuelven estos problemas cuando un paciente tiene convulsiones o crisis epilépticas muy frecuentes y que reciba, por ejemplo, 2 medicamentos antiepilépticos o 3. Entonces quiere decir de que es un paciente que tenga crisis epilépticas, pero que sean fármaco-resistentes, o sea que a pesar que reciba medicamentos, sigue convulsionando. Entonces esos pacientes tienen que ir a un instituto que sería Instituto de Epilepsia, donde se evalúa los pacientes con epilepsia fármaco-resistente. ¿A qué quiero llegar con esta información? Esos institutos, que hay en Caracas, por cierto, ¿sí? Realizan estudios más específicos y prolongados. Por ejemplo, esos pacientes pueden hacer o hacen el estudio del electroencefalograma prolongado, que duran días, ¿sí? Para evaluar la cirugía de la epilepsia, ¿ok? Ver si de alguna manera se opera áreas del cerebro que se involucra focos epileptógenos y eso hace que resequen esa área para controlar las crisis epilépticas a pesar de que reciban medicamentos. Y esos pacientes tienen que recibir test neuropsicológicos y ahí entran ustedes. Los test neuropsicológicos se tienen que evaluar después de corroborar la epilepsia fármaco-resistente y tienen que ser antes y después de la cirugía. Se aplican los test neuropsicológicos antes y después de la resección o de la extirpación la resección de ciertos lóbulos cerebrales según su función. Entonces es muy importante porque si se dieron cuenta en la clasificación anterior también, pareciera que existen focos epileptógenos, o sea, que puede ser que la crisis epiléptica comience en un área del cerebro y se propaga al resto del cerebro. Entonces, no es lo mismo que se inicie en el lóbulo frontal a que se inicie en el lóbulo parietal, a que se inicie en el lóbulo occipital o en el lóbulo temporal neocortical o el lóbulo temporal medial. Entonces, la clasificación de la crisis epiléptica va en relación a dónde se encuentra el foco epileptógeno. Por ejemplo, la crisis epiléptica focal no motora emocional, el foco epileptógeno se encuentra en el sistema límbico, por ejemplo, ¿sí? Y que ese sistema límbico, como está alterado por el foco epileptógeno, entonces puede ser de que solamente se manifieste como manifestación emocional, pero si ese foco epileptógeno se prolonga o se propaga a todo el cerebro, entonces puede ser de que inicie con miedo y de repente cae al suelo y comienza a temblar. Las generalizadas tónico-clónicas, las convulsiones, ¿sí? Pero eso se inició con el foco epileptógeno en el sistema límbico, por ejemplo. Por esa razón siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. Y recuerden que en el sistema límbico se encuentra el hipocampo y la amígdala cerebral y pueden ser focos epileptógenos. Generan amnesia porque el hipocampo genera esa función de recordar. Puede generar amnesia durante las convulsiones, ¿sí? Y puede tener trastornos o problemas del aprendizaje. Porque recuerden que el hipocampo se encuentra las células que son potenciación a largo plazo. Y por esa razón, esas zonas del cerebro son epileptógenas, porque son susceptibles a generar crisis epiléptica. Es más, las crisis epilépticas de tipo ausencia también se ha demostrado que se ubican en el lóbulo temporal.
porque ese lóbulo es un lóbulo cerebral altamente epileptógeno, al igual que el tálamo. El tálamo también es una zona epileptógena. Ahora vamos a mencionar las patologías subcorticales. Lo que hemos visto hasta ahora son las manifestaciones de un conjunto de signos y síntomas cuando se alteran las áreas corticales del cerebro. Pero ¿qué ocurre cuando se activan, por ejemplo, o se alteran las áreas subcorticales, por ejemplo, núcleo de la base? ¿Sí? Hemos visto en el examen anterior, en el primer parcial, que cuando hay un aumento o disminución de la dopamina, cómo se expresa desde el punto de vista motor. ¿Ok? Entonces, cuando las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en el mesencéfalo, en la sustancia negra, se destruyen y deja de enviar dopamina a los núcleos base, específicamente el putame y el núcleo caudado, entonces se expresan los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Eso quiere decir generar temblor, ¿sí? En reposo, cuentamonedas, rigidez y el enlentecimiento del movimiento que se llama bradicinesia. Esos trastornos motores por lo general lo evalúa un neurólogo, pero resulta que esos núcleos de la base que hemos descrito anteriormente se conectan con las áreas corticales mediante asas. Tenemos el asa límbica, tenemos el asa prefrontal, tenemos el asa ocular, por ejemplo, ¿sí? Y la asa motora, que es lo importante de la manifestación motora. Resulta que el asa prefrontal, que es la que participa en la memoria de trabajo, también tiene que ver con la concentración y liberación de dopamina en los núcleos de la base. Cuando hay disminución de la dopamina a nivel de los núcleos de la base, entonces hay una alteración de la conexión entre el núcleo de la base tálamo y la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces puede producir disfunción ejecutiva en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y eso es totalmente esperable. Pero aquí no entra en un trastorno neurocognitivo mayor de tipo demencial, porque primero tiene que alterarse otra área cognitiva, ¿sí? Ahora les introduzco algo aquí. Si se dieron cuenta a lo largo de toda la clase, por lo general, cada patología neuropsicológica tiene una alteración cognitiva, pero para hacer el diagnóstico de demencia, aparte de las otras características que le mencioné según su definición, que es progresivo, que es adquirido, ¿sí? Que altera las áreas cognitivas, que influye en su funcionamiento normal de la vida diaria, también tiene que comprometerse dos o más áreas cognitivas. Como la enfermedad de Parkinson solamente en ese momento afecta una sola área cognitiva, no se considera demencia, a pesar de que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa como la demencia. Otro punto, como es una patología subcortical, cursa con trastorno del ánimo, con depresión, ¿sí? Entonces aquí también se parece con otra patología subcortical que es la enfermedad de Huntington. Y cualquier patología subcortical que incluya sustancia blanca, una de las manifestaciones clínicas son el trastorno del ánimo de tipo depresión. En algunas pacientes pueden generar también ansiedad. Ahora bien, ¿en qué se parece la enfermedad de Parkinson con la demencia por cuerpo Levy? Por las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. O sea, produce temblor en reposo, produce rigidez y el lentecimiento del movimiento que se llama bradicinesia. El punto clave aquí es que la enfermedad de Parkinson, a pesar de que en el momento tenga difusión ejecutiva, puede evolucionar a demencia. Se llama demencia por enfermedad de Parkinson y allí compromete no solamente la función ejecutiva, ahora compromete la habilidad visoespacial, por ejemplo, ¿sí? Y otros tipos de memoria y otros tipos de atención. Ahora, ¿cómo sé yo si tienen los síntomas motores y aparte tiene alteraciones cognitivas parecidas al cuerpo de Levy?